En otras palabras, para este pastor, la versión Reina Valera 1960 es inspirada por el Espíritu Santo al mismo nivel que las propias cartas apostólicas cuando salieron por primera vez de las manos de Ras Shaul y del resto de los apóstoles. Continúa diciendo, la cuestión es bien sencilla. Debemos preguntarnos, ¿tenemos o no tenemos la palabra de Dios? Si decimos que la tenemos, no necesitamos otra. Y si decimos que no la tenemos, entonces Dios fracasó en guardar y preservar su palabra. Es una mentalidad de túnel. Completamente. Dice, algunos dicen que sí la preservó, pero necesita ser restaurada. O sea, que la preservó imperfectamente. ¿Preservación a medias? Eso es una blasfemia, porque Dios es perfecto y Él todo lo hace bien y completo. ¿Qué usted va a hacer con una mentalidad como esa? Este pastor considera que Reina Valera 1960 es la palabra inspirada de Dios, que no contiene errores de clase alguna, que es perfecta, completa y no requiere ningún tipo de arreglos o correcciones. Consecuentemente, todas las demás versiones que no sean Reina Valera están llenas de herejías y de desviaciones teológicas. Solamente la Reina Valera 1960 es la palabra pura de Dios, en su opinión. A mí me llama mucho la atención que si a este pastor le diéramos la versión del oso que salió por primera vez de Reina Valera, no entendería ni un versículo. Porque el castellano de 1569, ninguno de nosotros lo puede leer, mucho menos entender. Porque la Reina Valera del 1569 a la Reina Valera de 1960 ha sufrido una serie de metamorfosis cultural que hoy no es para nada lo que fue la versión del 11. Sin embargo, en la opinión de otros pastores evangélicos, Reina Valera 1960 es lo peor que existe. Por ejemplo, el doctor Juan Almeida, posiblemente el más importante y respetado pastor evangélico brasileño de todos los tiempos, el Papa evangélico de Brasil. Si pudiéramos usar una expresión no ontológica, sino cultural, dice lo siguiente: las sociedades bíblicas unidas son lo peor que existe en términos de fidelidad a las escrituras sagradas. Malaquías, en el Antiguo Testamento, Dios cayó 400 años de silencio, no volvió a hablar a través de nadie, no de profetas, no de manifestaciones. 400 años de silencio. Y el Nuevo Testamento inicia con Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto. Estudia a Juan. La Biblia dice que él empezó a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y entonces viene Jesús y se manifiesta. Y los evangelios registran que Jesús comenzó a predicar: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Y encontrarán a Jesús diciendo a los discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen este mensaje de arrepentimiento, entonces vendrá el fin. Y luego Jesús muere, resucita, establece el nuevo pacto. Les pide a los discípulos ser llenos del Espíritu y predicar el Evangelio. Y ahora Pedro predica. Y la multitud le dice: Pedro, ¿qué haremos para ser salvos? Y la respuesta de Pedro fue: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús para perdón de pecados, y entonces vendrá
tiempos de refrigerio. Hoy la gente no quiere escuchar mensajes de arrepentimiento. Va a una iglesia y si siente que el mensaje lo incomoda, dice: me equivoqué, buscaré otra iglesia donde me sienta más cómodo con lo que se predica. Se miente. Jesús dijo: el que esté en tinieblas no se quiere acercar a la luz, para que la luz no ponga en manifiesto las tinieblas que hay en él. Jesús vino a llamarnos al arrepentimiento una y otra vez. ¿Sabes por qué? Porque si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados, no hay libertad del cautiverio en el que vives. Seguirás siendo un miserable esclavo de tu pecado siempre. Por eso el mensaje de arrepentimiento es tan importante. Cuando tú te arrepientes y viene la gracia de Jesús sobre tu vida, Él te liberta, te saca de la cautividad. El mensaje de arrepentimiento no es un mensaje que se predica para que tú te sientas miserable, te sientas juzgado por la iglesia. El mensaje de arrepentimiento lo que pretende es librarte del juicio donde sí serás juzgado. En esta tierra escuchas el mensaje de salvación y de arrepentimiento para que la venda de los ojos caiga, para que vayas delante de aquel, su nombre es Jesús, que puede perdonar, para que rompa el cautiverio de tu vida. Y entonces descubras lo maravilloso que es vivir con Jesús. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia. Significa cambio de mentalidad, de dirección. Arrepentimiento es más que un simple remordimiento. La mayor parte de las personas dicen: Señor, me equivoqué, lo siento, y mañana siguen haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio en tu corazón, en tu mente, con un reconocimiento de lo que estás haciendo mal y una decisión de abandonar tu pecado por amor a Cristo, de hacerte fuerte en tu debilidad en Cristo y de permitir que Él obre en tu vida. Arrepentimiento. Es que la gente se siente incómoda. ¿Sabes lo que dice la Escritura? Hay dos tipos de tristeza. Una tristeza viene del mundo, que es para perdición del alma. Se llama sentimiento de culpabilidad. Es un sentimiento diabólico que te hace sentir indigno. No pertenezco, soy lo peor, no merezco ser cristiano, debo escapar de la iglesia. Eso viene del mundo, es para perdición. Pero dice la Biblia, hay otra tristeza que viene por el mismo Espíritu de Dios, de la cual no hay que arrepentirse. ¿Por qué? Porque esa tristeza que produce el Espíritu es la tristeza que te lleva a arrepentimiento. Jesús dijo: cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Cuando tú escuchas un mensaje de arrepentimiento, el Espíritu te incomoda para que des el paso del arrepentimiento. ¿Y sabes qué es lo maravilloso? Desde Cristo hasta nuestros días, Jesús jamás, escucha bien lo que te diré, Jesús jamás le cerró la puerta a ningún ser humano. Su gracia es abundante. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Si alguien se pierde un día, no será porque Jesús no pudo perdonar, será porque endureció su corazón. Será porque se creyó rico siendo un pobre miserable. Pero si tú vas a Cristo, en Él hay salvación.
Ah, mira, estoy preocupado por eso. Jesús no te preguntaría lo mismo. ¿Por qué estás amedrentado? ¿Y tu fe? No significa que porque tienes fe se soluciona. Porque Jesús no dice si tienes fe se soluciona. Lo que Pablo nos dice en Romanos 8:28 es muy importante. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Él no promete que la cosa se arregla a tu manera. Él lo que te promete es que hay un propósito en eso. Él no te dice, ten fe que te vuelvo a dar el trabajo, ten fe que te curo la enfermedad. Él te dice, confía que tengo un propósito en eso. La fe no es que va a pasar lo que tú quieres. La fe es confiar de que está pasando lo que Dios quiere. Fe no es lo que tenemos para que Dios haga mi voluntad. Fe es lo que tengo para tener paz en medio de la voluntad de Dios y sobre todo cuando no se ajusta a la mía. De muchas cosas que tú pidas, Dios no te las va a dar. Qué mensaje raro para una iglesia, ¿eh? Cuando hoy en día es, si pides con fe, Dios te lo da todo. Pero yo prefiero decirte la verdad a engañarte para que vengas. Tú decides si quieres seguir viniendo. Pero déjame decirte la verdad, de muchas cosas que pidas, Dios no te las va a dar. El que tenga sed, que busque el agua. La mayoría del pueblo de Dios pasa sediento. No buscan saciar su sed. Y como no buscan satisfacer su necesidad de Dios, no están preparados. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El pueblo que busca de Dios y está interesado en hacer su voluntad es escaso. La mayoría no pasa de tener buenas intenciones. Pero sin fruto, sin obras, tuvieron fe para creer, pero no la tienen para mover montañas. Y la fe no crece para fruto porque no hay entrega. Tu Dios está interesado en darte más, pero debe haber sometimiento, más entrega, porque ¿qué podrías compartir si estás vacío? ¿Qué podrías dar al prójimo más que alimento para el cuerpo? ¿Dónde quedó la salvación y vida nueva mediante la palabra? ¿Y dónde quedó el poder del Espíritu Santo que resucita a los muertos en pecados? Cuando la palabra es utilizada y se levantan los muertos, se levantan maldiciones, se curan heridas y enfermedades, lazos de brujería y hechicería caen y quedan inservibles. Mi hermano, el Señor está primeramente interesado en la salvación del alma. Sus milagros empiezan con el espíritu y luego llegan al cuerpo, porque ¿qué aprovecha más? ¿La sanidad exterior o la interior? Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Pocos obreros, porque todos desean ser alimentados, nadie desea alimentar a los demás. Y dirá el egoísta, no tengo que hablar de Dios para ser salvo, no me juzgues, no me condenes. Predicar, hablar de Cristo no es para mí, soy corto de lengua, soy malo con las palabras. Niños en la fe, no hay sabiduría para ellos, porque no la anhelan en verdad. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pero más allá de poder hablar su palabra, el problema principal de la iglesia de hoy es la hambruna. Un pueblo que se muere de hambre, su espíritu es pequeño y quebradizo. Sin la armadura del espíritu no pueden defenderse del enemigo. El enemigo apunta a la cabeza del hogar y al atar al hombre fuerte que vigila la casa. Luego viene la ruina, pero si éste estuviera atento, ¿cuál atalaya? No caerían las murallas que resguardan a tu familia. Hace falta valor y entrega, manteniendo en alto el escudo y la espada. ¿Y qué sabes tú de Jesús? Si no lo buscas para saciar tu sed, ¿qué sabremos nosotros de Cristo si no llenamos nuestros cántaros? Si nunca leemos la Biblia, si nunca buscamos intimidad con Él en oración, si un amén es todo lo que sale de nuestra boca. ¿Acaso podemos conocerlo a través de la música, asistiendo a eventos de la iglesia, congregándonos con nuestros semejantes? Te comparas con quienes dicen conocer a Jesús, imitas a los hombres pero no conoces a Dios. Lo peor es que Él no te conoce a ti.
Y por otra parte, están las otras criaturas que no han conocido ni conocerán la verdad, que repiten una y otra vez, vanas repeticiones, declaran, decretan, desatan y atan, hacen memoria de oraciones infructuosas e inútiles, hasta el Seol serán consumidos sus deseos. La gran comisión del Señor se ha olvidado. ¿Quién podrá dar de lo que tiene si está vacío del poder de Dios? ¿Quién ha entendido que su venida está próxima y que sorprenderá a muchos que no lo están esperando? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Estamos espiritualmente incapacitados debido a nuestro pecado. Tenemos el entendimiento entenebrecido, como dice Efesios 4, ¿recuerdan? ¿Por qué? Por nuestro pecado, porque rechazamos a Dios, porque vivimos en Romanos 1, profesando ser sabios, hicieron necios. Y es lo mismo, recuerdan, por ejemplo, en Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿en qué condición? Muertos, espiritualmente muertos, separados de Dios, ajenos de la vida de Dios. Por eso recuerden, nos dice Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay ser humano quien en su condición de pecado natural tenga la capacidad de comprender la palabra de Dios, las verdades, las glorias de la palabra de Dios. Y ahí en Romanos 3, Pablo está describiendo cómo se ve la condición de esclavitud espiritual del ser humano, la condición natural espiritual del ser humano sin Cristo, la cual es de esclavitud al pecado. No hay quien entienda. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Recuerdan 1 Corintios 2:14? Dios tiene que abrir nuestro entendimiento para que comprendamos su palabra. 1, para salvación. 2, para santificación. Viene un tiempo en que se va a cerrar la puerta de la gracia para el mundo y la gente va a querer la palabra, pero va a ser demasiado tarde. Dice en Amós 8 y el versículo 11 y el versículo 12 las siguientes solemnes palabras. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Esas palabras son muy tristes. Así que ahora, mientras podemos, amén, vamos a dedicarle tiempo a la palabra. amén. Algunos libros no son fáciles de leer y estudiar, pero Dios, a través del Espíritu Santo, nos da sabiduría para poder luchar con pasajes que Hay que leerlo. Usted me puede preguntar, ¿cuántas veces ha leído la Biblia? Se me perdió la cuenta cuando yo como 10 o 11 veces leí la completa. Pero a mí Dios me mostró que leyera en orden. Antiguo Testamento, empieza ahí por Génesis y va leyendo hasta que lo termina. Pero simultáneamente va en el Nuevo. Y cuando lo termina, vuelve y empieza. Se le fue el gozo a los zapatos. No, hermano, ese es el pan. Ese es el pan que vino del cielo a dar vida. ¿Vida a quién? No de afuera. Usted lo alimenta acá con sus alimentos naturales. Es para el de adentro. Ese es el pan para el de adentro, para usted.